Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, amén. Nos da mucho gusto verlos una vez más y estar de nuevo de vuelta por acá. Se les extrañó allá en Texas. Para el siguiente año vaya haciendo su guardadito, ¿verdad? Y nos vamos a la conferencia de matrimonios. Espero verlos allá y que podamos gozarnos juntos los matrimonios, ¿verdad? En pareja, sin niños. Así que no niños, vaya buscando quién, ¿verdad? Le cuide a los niños. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, con la palabra. Sabemos que llevamos una serie los días jueves. Y los días jueves estamos llevando la serie que le pusimos como título La palabra de Dios, ¿y qué? Y la política. Y como tema de hoy, si usted es de los que anota, le puede poner la responsabilidad del creyente en la política. O le puede poner de la siguiente manera: mi responsabilidad en la política, porque somos creyentes, amén. Somos creyentes, entonces tenemos una responsabilidad. ¿Cuál será? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y los invito a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido estar en este lugar para aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, a toda verdad. Queremos conocerte cada día más y más, Señor, para no pecar contra ti. Conocerte cada día más y más, Señor, para seguir tus estatutos, para seguir tus mandamientos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que falta aún por hacer, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que todo obrará para bien al final de todas las cosas, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y si yo le pregunto, ¿tendrá el creyente una responsabilidad en la política? ¿Qué responderá? Unos dirían a lo mejor sí, otros no. Unos tal vez, quién sabe, ¿verdad? Y empezaríamos a ver, ¿no? Pues habrá una responsabilidad de parte de nosotros. Y déjeme decirle lo que significa política. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero lo voy a tocar desde otra perspectiva. El término política, de manera, en su término más general, sabemos que es el arte de gobernar. Eso ya lo hemos estudiado antes, pero quiero que vayamos aún más a fondo acerca de esta palabra política, que de hecho cuando usted mira esta palabra griega de política, está construida por dos palabras, que es la de ciudadano de una ciudad. Entonces está hablando de que la política es también el ciudadano de una ciudad. De hecho, cuando vemos que se traduce al español por primera vez, se usa la palabra político, y esta palabra político también habla de ciudadanos de una ciudad. Entonces, si nosotros somos ciudadanos de una ciudad o somos parte de una sociedad, quiere decir que tenemos una responsabilidad también como ciudadanos y como parte de una sociedad. Donde quiera que haya una sociedad, debe de haber una responsabilidad. Por ejemplo, estás en tu casa y tienes tu familia y hay una asociación en tu familia. Tienes los hijos, tienes hasta tu esposa, el esposo, están los hijos y todos tienen una responsabilidad dentro del hogar. Al menos es no quemar la casa, ¿verdad? Cuando tenemos los niños y decirle, hey, cuiden, ¿verdad? Y no dejen prendido aquello o cuiden del hogar. Y hay una responsabilidad. Y nosotros podemos ver que la palabra política empezaba a meterse aún más a fondo a través de este filósofo Aristóteles, y venía con la palabra de ciudadanos de una ciudad. Cuando nosotros vemos esto, podemos ver que hay otro significado aún más, que pudiéramos decir más a fondo aún. Y ese significado que nos da la palabra también es el de buscar el bienestar del otro. De hecho, cuando se escribe la palabra política y esta obra de Aristóteles de política, se dice que trata de la ética, la forma de mantener la sociedad ordenada. Entonces, cuando él estaba escribiendo acerca de la política, estaba buscando una forma de mantener el pueblo ordenado. Y si usted mira, el gobierno hace eso, mantiene el orden dentro de la ciudad. Y si usted dice, bueno, es que yo no soy ciudadano o yo no me siento ciudadano de este país, aún así está bajo las reglas del gobierno.
Aunque usted diga, no, es que yo no soy ciudadano, yo no soy residente o no me siento un ciudadano de este país, aún así estamos bajo las reglas de un gobierno. Entonces usted no puede ir por la calle y pasarse las luces rojas, porque si se pasa las luces rojas, pues le va a caer la ley. Y si le va a caer la ley, pues le va a poner su infracción y quizás hasta la cárcel pueda ir por andar haciendo eso. Entonces estamos siempre bajo un reglamento, estamos siempre bajo un gobierno. Podemos decirlo de esa manera. Entonces la palabra política también habla de buscar el bienestar de los ciudadanos o de los demás. Y la Biblia habla de eso, ¿sí o no? La Biblia habla de buscar no nuestro propio bien, sino buscar que el bien de ¿quién? De los demás. Eso habla. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. Si va conmigo a la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice, por amor al Señor, sométase a toda autoridad, que dice, humana. Dice, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Dice, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a los que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Y dice el 15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Dice así, el 16, pues ustedes son libres, pero a la vez, ¿qué somos? Esclavos. Dice, esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Dice el 17, respeten ¿a quiénes? A todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten ¿qué? Al rey. Fíjate cómo nos dice la palabra de Dios. Cuando vemos todo el contexto de la carta de Pedro, que lo puedes leer y puedes dedicarle unos 30 minutos de tu día y puedes leer estas cartas de Pedro muy, muy rápidamente, pero si le pones ya atención y empiezas a evaluar todo lo que está diciendo, tú vas a ver que la carta del apóstol Pedro trata acerca de la conducta del creyente. Trata acerca de aquella conducta que debe de caracterizarnos a nosotros. De hecho, podemos ver que en unas Biblias, si usted mira su Biblia, tiene como título en este capítulo, vivid como siervos. Dice vivir como esclavos de Dios en unas Biblias también. En otras Biblias dice tener respeto a las autoridades, porque vienen de parte de Dios. Y si leemos a partir del verso 11, ahí donde estamos en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, fíjate cómo nos empieza a hablar el apóstol Pedro y decirnos que no somos de este mundo. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes que temporales, dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar ¿entre quiénes? Entre sus vecinos. ¿Estamos llevando una Biblia ejemplar entre nuestros vecinos? Dice lo siguiente, entre los vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Si te fijas, el apóstol Pedro estaba haciendo referencia a una conducta, la conducta del creyente. Decía, son extranjeros, en el sentido de que estamos viviendo en un país extraño. Estamos viviendo en un país en el cual no tenemos los derechos de ciudadanía, porque todos somos ciudadanos ¿de dónde? De Dios, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino celestial. Entonces nuestra ciudadanía ya no está aquí. Uno dijo México por ahí, ¿verdad? Somos ciudadanos de un reino celestial, ¿sí o no? Entonces nuestra ciudadanía no está aquí. Somos peregrinos y extranjeros. Peregrinos en el sentido de que están obligados a vivir por un tiempo en un lugar que no nos pertenece. ¿Te imaginas?
Porque quieras o no quieras, tienes que vivir en este mundo, no te puedes salir de este mundo. Entonces estás obligado a vivir en este mundo, aunque no quieras. Sin embargo, eres peregrino porque solamente vas de paso. ¿Y cuántos años el Señor te va a dar en este mundo? No sabemos. Quizás algunos los 80, otros los 100, gloria a Dios, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos ver que somos peregrinos, somos extranjeros, vivimos en un país que vive bajo reglas, bajo un gobierno que aún tenemos que obedecer, que aún tenemos que someternos. Y si tú miras toda la carta de Pedro, se trata sobre el sometimiento. Y tú dices, bueno, entonces hay algo que el Señor le agrada en el sometimiento. De hecho, si tú vas ahí mismo donde estamos leyendo el versículo 13, fíjate lo que dice el versículo 13, dice, por amor ¿a quién? Al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a toda autoridad humana. Por amor, ahora sí que dile al de al lado, por amor a Dios, sométete, ¿verdad? Sométete a la autoridad que Dios ha delegado. Pero si tú vas al 18, fíjate lo que dice, versículo 18, ahí mismo 1 Pedro capítulo 2 dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Dice, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son ¿qué? Crueles. Qué difícil, ¿no? Mandamiento de parte de Dios. Que te diga, oh, es cruel, tienes que someterte. Uy, ¿quién se quiere someter a un amo cruel? Bueno, pues el Señor ya les hablaba desde ese punto. Pero si tú te vas al siguiente capítulo, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de ¿quiénes? De sus esposos. Y aquí ya dice la mujer, espérame. Aquí dice, ¿qué dice? Que tiene que aceptar. ¿Y sabe qué significa aceptar? Someterse a la autoridad. Y el Señor ha puesto una autoridad en el hogar y es el marido, es el esposo, el varón. Y si tú vas al capítulo 5, versículo 5, ahí mismo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, dice, del mismo modo, otra vez, dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de ¿quiénes? Dice, de los ancianos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Aceptar la autoridad de los ancianos. Dice, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Y aquí podemos ver una vez más, sométanse. Y si tú ves toda esta carta del apóstol Pedro, habla de la sumisión. ¿Sabe por qué? Porque la sumisión es una virtud. La sumisión es un principio cristiano que empieza con el Señor. El Señor nos mandó a someternos. Entonces, es un principio que todo cristiano debe entender. Podemos decirlo, un principio supremo. Porque cuando nos sometemos, hay bendición de parte de Dios. Aún cuando aquellos gobernantes, dijimos, son crueles. De hecho, si tú te pones a pensar, cuando Pedro escribía esta carta, estaba siendo aquella Roma gobernada por aquel hombre Nerón. Y si tú te pones a ver la historia de Nerón mandaba ahora sí que arrestar a los cristianos y los metían en aquel circo romano. Y cuando tú miras aquel circo romano, metían a los cristianos y les soltaban leones. Y ahí todos veían el show de los cristianos siendo despedazados por leones. Que la misma historia dice que muchos de aquellos cristianos morían abrazados, morían cantando, dándole gloria a Dios. ¿Te imaginas? ¡Qué tremendo! Eso, y aún a pesar de aquel hombre cruel, Nerón, Pedro les escribía y les decía, sométanse, ¿a qué? A la autoridad. ¡Qué tremendo!, ¿no?
que a través de todo eso todavía les decía lo siguiente: sométanse. Perseguía a los cristianos muy tremendo Nerón. De hecho, dicen que Nerón los prendía, los ponía como lumbreras para el camino. Los clavaban o los amarraban en una lanza y les prendían fuego y iluminaban el camino. Y eso era para que los cristianos entendieran que eso les iba a pasar si seguían creyendo en Cristo. Y si nos ponemos a pensar, si el día de hoy hicieran esto, muchos dirían: no, pues ahora ya no, ya mejor no creo. Y el apóstol Pedro venía bien tremendo diciéndole a aquellos cristianos de aquel tiempo, les decía: sométanse, aunque sean crueles. Y eso es algo que cuando lo entendemos, empezamos a ver que a través de los tiempos el Señor pone y quita reyes y permite reyes. Y aún así, por más que aquella persona o aquel gobierno o aquel rey sea tan cruel, el Señor aún así bendice el sometimiento. Se me venía a la mente una pareja cuando platicamos en una consejería matrimonial y hablando con ellos sobre el sometimiento del esposo, ¿verdad? Que tiene que tener a Dios, el esposo, pero también hablamos del sometimiento de la esposa al esposo. Y estando platicando sobre este sometimiento, el varón nomás de repente dijo: wow. Y se me hizo curioso porque la novia voltea y lo ve, ¿verdad? Y luego le digo: ¿qué pasó? Dice wow. Y luego le digo: ¿por qué dijiste wow? ¿Qué es lo que...? Dice, pues ella la tiene bien fácil, ella nomás se tiene que someter, dice, pero a mí me van a colgar si hago algo mal, dice. Y nos dio una risa ahí porque es cierto. Varón, al Señor te va a pedir cuentas de tu familia, de tu esposa. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu familia? ¿Qué es lo que estás haciendo con tus hijos, con tu esposa? A él le cayó el 20 y dijo: wow. Y le dije: ¿sabes qué? Eso mismo lo dijeron los discípulos también. Los discípulos dijeron también: si esta es la condición, pues mejor vale no casarse, porque ellos habían entendido la condición. Y el sometimiento es algo que el Señor duramente nos dice a través de la palabra, que hay bendición y que si nos sometemos primeramente a Dios y nos sometemos a toda institución que el Señor ha puesto como autoridad, hay bendición de parte de Dios. Porque sabemos que el Señor ha puesto aquella autoridad. Y de hecho dijimos que política, en sus orígenes, cuando tú lo buscas y buscas cómo se originó la palabra política, se originó basada en la búsqueda del bien común. O sea, empezaron a hacer un gobierno y dijeron: vamos a crear un gobierno que trabaje para el pueblo, un gobierno que trabaje para el bien común, un gobierno que sea el que nos gobierne, pero que mire por nuestro interés del pueblo. Y ahí es donde viene, ahora sí que la palabra original o el concepto original de lo que es política, y es la búsqueda del bien común. Ya no solamente el arte de gobernar, sino la búsqueda del bien común, de buscar el bienestar por los unos para los otros. Y esta es la noción de política, que busca el bienestar de las demás personas y no solamente el propio. De hecho, es un enfoque que le da esta palabra cuando vemos el significado original. Por eso cuando empezamos esta serie, les dije que el propósito no es hacernos apolíticos, de que digan: no, pues si el Señor escoge y Él quita y Él permite, pues ¿qué tengo que yo que andar votando, verdad? No es para que nosotros digamos ahí que gane el que gane, sino para que nosotros entendamos a través de la palabra cuáles son los principios bíblicos y entonces podamos responder a la responsabilidad que Dios nos ha dado como ciudadanos, de buscar el verdadero significado de política, que es el bien común. El bien común para el pueblo.
Eso es lo que el apóstol Pablo decía cuando decía a los filipenses. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice de la siguiente manera: dice así: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse ¿en quiénes? En los demás. No se ocupen solo de sus propios intereses. ¿Y sabe usted que eso que está diciendo aquí es política? Porque la política es buscar el bienestar ¿de quién? De los demás. Jesús mismo prefirió la cruz, prefirió el bienestar de los demás. Por eso hacer política, en su significado original, es trabajar por el bienestar del pueblo. Ese es el verdadero significado de política. Trabajar por el bienestar de la ciudad, trabajar por la convivencia entre los ciudadanos. Por ende, hacer política desde su significado original es buscar el bien del otro. Por ejemplo, pudiéramos decir, lo que estoy haciendo yo el día de hoy es política, es buscar el bienestar de ustedes. Y para buscar el bienestar de ustedes, sacrifiqué muchas cosas. Y eso es lo que hacemos cuando compartimos la palabra de Dios. Pones tu tiempo, pones tu esfuerzo, estudias, ves lo que el Señor quiere decirte, meditas en la palabra, y todo esto es parte de el bienestar, buscar hacer mejores padres, buscar hacer mejores esposos, buscar hacer mejores esposas, buscar hacer que el pueblo pueda captar la palabra de Dios y podamos ponerla en práctica. Porque por eso el Señor puso pastores y maestros para la edificación ¿de quién? Del pueblo, del cuerpo de Cristo. Entonces, si lo vemos desde esta manera, cuando tú le hablas a una persona del Señor, estás buscando el bienestar de aquella persona. Y si lo ponemos en el significado de la palabra, eso es política. Y muchas veces no lo entendemos de esa manera. Entendemos política como aquel político, aquel que va a hablar sobre el gobierno y todo lo que afecta en la ciudad o en el país. Sin embargo, la política va más a fondo, y es buscar el bien de los demás. Si usted se esfuerza buscando el bien de los demás, entonces está haciendo política. Aunque está llevando la palabra de Dios, eso es el significado original. De hecho, Pablo también le decía a los corintios lo siguiente, en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Le dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Les dice de la siguiente manera, les dice: no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y sabe, cuando usted busca el bien de la otra persona, eso usted lo despoja del egoísmo, porque ya no está buscando solamente el bien de usted. Porque una persona, yo pudiera decir, si usted lee la palabra de Dios y se la guarda y dice, es para mí nada más, y nunca conversa con nadie ni le comparte de la palabra de Dios, usted está siendo egoísta con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la misma que lo libertó a usted, la misma que le dio esa libertad, que le enseñó el amor de Dios, que le enseñó el sacrificio que hizo el Señor por usted, el perdón de los pecados que Dios le dio. Y decimos, es que yo no sé hablar, es que yo no sé qué decir. Y el Señor dice, tú solamente diles lo que yo hice contigo, simple y sencillo. Esto es lo que el Señor hizo conmigo y lo puede hacer contigo también.
Oye, sí que la palabra, pues vamos viendo a través de la palabra. Y empezar con lo que el Señor ha cambiado en tu vida. Ahí es donde tenemos que empezar. Y hay una responsabilidad, no solamente de parte de, como ciudadanos de un país, pero una responsabilidad como ciudadanos celestiales, si vas más a fondo aún. Entonces la pregunta sería, ¿se puede hacer política sin estar involucrado en un gobierno terrenal o en algún partido político? Pues sí, porque la política en su significado original es buscar el bien de los demás. Dijimos, usted comparte el mensaje de la palabra de Dios y usted está buscando el bienestar de los demás, eso es política. Eso es ser un buen ciudadano del reino de Dios. En una ocasión el Señor anunció la negación de Pedro. ¿Recuerdan esa ocasión? Cuando el Señor le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y bien gacho, ¿verdad? Le dijo. Va a cantar el gallo y Pedro rápido respondió y le dijo, no, hasta la cárcel, ¿verdad? Y nunca te negaría. Pero el Señor sabía lo que dice. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vemos que después de este anuncio de la negación, el Señor hace una advertencia a los discípulos. Y en el capítulo 22, vamos a leer el versículo 35. Fíjate lo que dice. Dice, y a ellos, ¿qué dice? Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿qué dice? ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Dice ahí, estamos leyendo Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice, nada. Y dice el 36, les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Dice el 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Dice el 38, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Yo quiero que hagamos una conexión en estos versículos, porque es bien importante a lo que estamos viendo acerca de la política el día de hoy. Quiero hacer esta conexión. Si tú miras el contexto de este capítulo, el Señor está hablando sobre el servicio. Está hablando de la política celestial. Recuerda el 24 dice así, versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y dice el 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Dice, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y dice el 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y dice el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor le estaba recordando a los discípulos la política celestial, la grandeza que era totalmente opuesto a la idea del hombre. Los reyes, dice, que reinan sobre las naciones, eran comúnmente considerados como grandes personas. De hecho, aquí les dice bienhechores.
pero solamente se trataba de un mero título, reyes, porque en realidad no eran bienhechores, eran crueles, eran tiranos, tenían el nombre de lo bueno, pero sus rasgos personales no concordaba con aquellos reyes. Lo estuvimos viendo en los pasados mensajes. Estuvimos viendo cómo aquel rey Nabucodonosor no era un rey que buscaba siempre el bienestar, o los otros reyes tampoco. Y quiero que hagamos un enfoque cuando llega al verso 35, porque el Señor, si usted recuerda esa ocasión que el Señor los mandó de dos en dos, mandó a sus discípulos de dos en dos, le dijo: vayan y prediquen, ¿verdad? Vayan y lleven el mensaje, y se fueron de dos en dos, y les dijo: no lleven nada, no lleven nada, no lleven cosas extras, y se fueron. Y cuando se fueron, el Señor suplió todas sus necesidades en el camino. Mientras ellos iban llevando la palabra, el Señor suplía sus necesidades y suplía sus necesidades. Y cuando regresan a Jesús, regresaron bien contentos, porque dijeron: Señor, si supieras, los demonios se sujetaban, los milagros que hacíamos por medio de tu nombre. Llegaron bien contentos con el Señor. Y ahora el Señor les decía: ¿se acuerdan de eso? En el versículo 35 les decía: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado. Y luego les pregunta: ¿y os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Tuvieron que confesar que nada les había faltado. Pero ahora aquellos mismos discípulos estaban a punto de entrar en una nueva fase de servicio. ¿Dónde qué? Donde ahora les iba a faltar. Quiero que note bien esto. Ya no iba a ser lo mismo, porque ahora el Señor les decía en el versículo 36, les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, ¿qué dice? Tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Habría que vender algo para comprar algo más. ¿Qué quería decir cuando les dijo: cómprense una espada? ¿Qué quería decir esto? ¿Acaso el Señor hablaba de cómprense una espada para que se defiendan? Yo creo que no, ¿verdad? Porque el Señor ya por su palabra nos dice que el que mate a espada, ¿qué dice? A espada morirá. ¿Y sabe que el día de hoy muchos creyentes se la pasan comprando armas? ¿En serio? Armas de fuego. Y no está mal pues comprar un arma, pero digo, como poniendo su confianza en un arma de fuego. De hecho, cuando hace unos años yo mismo quería comprar un arma, y yo dije: qué padre, ¿verdad? Tener un arma y para salir a deportes, ¿verdad? Y tirar al blanco, y qué padre. Y fui a la tienda de armas y vi una retrocarga y me encantó. Dije: esta está buena. Dije: no, con esta nomás la suenas y corren todos, digo, ¿verdad? Y sabe, las retrocargas son la agarras. Dije: no, con el puro sonidito ya salgo hasta yo corriendo, ¿verdad? Entonces dije: me lo voy a comprar. Y saqué mi permiso y pasé los permisos, y por una razón u otra ya no fui a la tienda y se perdió un depósito, y bueno, ya se quedó ahí. Y dije: bueno, pues no la compré. Después dije: oye, van a pasar una ley que van a prohibir las armas estas de asalto. Y dije: qué padre sería tener una de esas. Y empecé ahí mi ahorrito y fui y le pregunté: ¿cuánto sale una de esas rifles de asalto? No, pues que sale 1,200. Ok, 1,200. Dije: pues no está mal, ¿verdad? Dije: ¿cuánto pides de adelanto? Y para que pase el background check y toda esa cosa que te hacen, ¿verdad? Que te tienen que checar si estás bien de la cabeza, ¿verdad? Entonces dice: bueno, si pasas el background check, pues lo puedes agarrar. Y pues ahí estuve también, y por una razón u otra ya no fui otra vez. Y dije: y luego ya entendí, dije: no tengo que comprar eso. Y dije: no, ya, mejor ya ni le intento. Dije: ya mejor no voy. Y ya me decían: oye, es que ya llegó tu ya puedes venir y dar lo demás y te damos tu arma. Y dije: no, estoy bien. Pero ¿sabe qué? Muchos hoy en día buscan comprar un arma porque dicen: no, es que se va a venir algo bien difícil y tenemos que estar listos y preparados. Dicen, y yo, pues
pues tu arma te salvará. Entonces, porque tú piensas que te puedes salvar solo, pues adelante, ¿verdad? Pero si te pones a pensar en esto, en Lucas capítulo 6, versículo 28, hay una ley aún mayor de tratar de salvar nuestra propia vida, o de tratar de querer salvarnos de un episodio incómodo. En Lucas capítulo 6, versículo 28 dice de la siguiente manera, dice: bendigan a quienes los maldicen. O sea, nada de sacar tu retrocarga, ¿verdad? A los que te maldicen. Dice, bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Y dice el 29, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ¿qué dice? Ofrécele también, ¿qué? La otra mejilla. Qué difícil, ¿verdad? Y luego dice, si alguien te exige el abrigo, ¿qué dice? Ofrécele también la camisa. ¿O que no quieres la camisa de una vez? Ahí te va, ¿verdad? Y luego dice, dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, ¿qué dice? No trates de recuperarlas. Wow. ¿Poco no? Esos son los principios celestiales. Esa es la política celestial. Buscar el bien común, aún cuando ¿qué? Cuando te maldicen, cuando te lastiman o cuando te dan una bofetada. Sabemos que, pues aquí en los Estados Unidos es legal tener un arma, ¿verdad? Puedes agarrar un permiso y pues es legal. De hecho, es parte de la Constitución. En la Constitución dice que pueden portar armas los ciudadanos de este país. Y es algo que hasta la misma Constitución insta a que las personas tengan un arma. O sea, eso la misma Constitución dice, no, deberías de tener, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios, nos dice, pues ¿para qué la vas a querer? ¿Para qué quieres tener un arma en tu casa? Si dice, bendice a los que te maldicen, ora por los que te lastiman, y entendemos los principios bíblicos. Y nos acomodamos a la política celestial, porque somos ciudadanos celestiales. En Lucas capítulo 22, versículo 38, cuando el Señor les dice, ahora cómprense una espada, ellos dijeron, gloria a Dios, me voy a comprar una espada marca USA, filosa, ¿verdad? De doble filo. Y de hecho, no habían entendido cómo el Señor estaba hablando espiritualmente hacia ellos. ¿Y sabes qué contestaron ellos? Dice el 38, Señor, aquí hay 2 espadas. Dijeron, se armó, hermano. Dinos, Señor, ¿dónde, verdad? Dinos, Señor, ¿dónde? Y dinos a quién, ya se armó. Aquí están las 2 espadas. ¿Contra quién? El Señor tuvo que decirles, basta. Yo creo que dijo, no, esto es de plano. Están bien firuláis, ¿verdad? Todavía no han entendido. Jesús estaba preparando a sus discípulos, ¿sabe para qué? Para enfrentar una etapa difícil, una etapa peligrosa. De hecho, cuando la referencia habla de sin bolsa y sin alforja, se refiere, se está refiriendo a esa misión anterior que ellos tuvieron. Cuando el Señor les dijo, no tienes que llevar esto, pero ahora les decía, si la tienes, agárrala. Y si no tienes una espada, cómprala. Vende tu capa con la que te proteges del frío, con la que te sirve de protección. Le dice, y ahora cómpratela. Y no que vayas a comprar un arma o que vayas a comprar una espada, sino que tenía un significado espiritual aún mayor. Le estaba diciendo, ahora vienen las dificultades. En el versículo 35 les dice,
Cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Pues ahora, dice, pues ahora. Cuando vemos esta palabra, pues ahora, hay un cambio de circunstancias. Esto era antes, pues ahora cambió las circunstancias. La misión está por cambiar. Los discípulos se enfrentarán a una oposición más activa y violenta. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a los discípulos. La adquisición de una espada puede interpretarse, no como muchos la interpretan, de armas de fuego, pero puede interpretarse a una preparación para la autodefensa. Y no de no poner la otra mejilla para defenderte, ¿verdad? No habla de defensa personal, de empezar a ensayar karate kid, ¿verdad? Para darles en la torre. No está hablando de eso, sino que está hablando de aprender la palabra de Dios, que va a ser tu defensa. Porque cuando los gobiernos empiezan a poner leyes antibíblicas, tú debes de saber qué dice la palabra de Dios para decir, aquí está la defensa. Esto es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando nosotros vemos la palabra espada en las Escrituras, tiene varios significados. De hecho, la palabra espada aquí en Hebreos donde leímos, le habla la palabra de Dios. Es la espada, dice, es más filosa, más poderosa que cualquier espada de doble filo. La espada como la palabra de Dios. También la espada puede representar la división entre la familia. Mateo capítulo 10, versículo 34 dice lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículo 34. Déjame leértelo. Dice así. Dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. Y algunos dicen, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Que no el Señor vino a traer paz? Y el Señor les decía, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino ¿qué? Sino espada. ¿Y la espada qué hace? Corta. La espada divide. Y dice lo siguiente, 35, he venido a poner a un hombre, ¿contra quién? Contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Y dice el 36, sus enemigos estarán dentro de su propia, ¿qué? Casa. Dice el siguiente versículo 37, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Y dice el 39, si te aferras a tu vida, ¿qué va a pasar? La perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Nos estamos acercando al tiempo que nuestro Señor Jesús decía, a pasos agigantados. Es necesario comprar tu espada. Es necesario. Ahora más que nunca. El Señor les decía a los discípulos, se vienen los tiempos difíciles. Se vienen los tiempos difíciles. Vaya conmigo a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. De hecho, algunos teólogos interpretan esto como
como una indicación de la importancia de la preparación, especialmente cuando vemos que los últimos días se están acercando. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Dice el 2, dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Dice: no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, dice lo siguiente, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros, los apóstoles. Y luego dice el versículo 3, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran ¿qué? Una gran rebelión contra Dios. Y se dé a conocer el hombre, ¿qué dice esta versión? De anarquía. Fíjese bien lo que dice, y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Y yo quiero que ponga mucha atención, porque en estos versículos el Señor está hablando de su segunda venida, el Señor está hablando de su regreso. De hecho lo dice en unas Biblias, en su título dice acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. ¿Y sabe qué decía en este versículo 1? Dice: aclaremos algunos aspectos. Dice, tenemos que dejar algo bien claro, que el Señor no va a regresar hasta, ¿qué dice el versículo 3? Dice, hasta que haya, dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Yo quiero que ponga atención en esta palabra anarquía. ¿Qué es anarquía? Cuando nosotros vemos la palabra anarquía, se refiere a un orden o a un sistema social en el que no hay una autoridad o gobierno centralizado. Una anarquía habla de que el pueblo manda. Eso es una anarquía. Y yo quiero que veas algo aquí bien interesante, porque estamos entrando en la política de gobierno, en la política del país. Estamos entrando a un punto donde están diciendo los gobernantes, no, es que no podemos decir que no al aborto porque el pueblo quiere el aborto. Y se están rebelando contra la palabra de Dios. Esto es una gran rebelión. Cuando los países, cuando los gobiernos se empiezan a rebelar en contra de la palabra de Dios, es lo que nos decía este versículo 3, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios, donde dicen, no, la palabra de Dios no nos rige. Aquí ruge el pueblo, ¿verdad? Aquí rige el pueblo. Fíjate cómo este concepto de anarquía se asocia a menudo con la creencia de que los individuos deben ser libres de vivir sus vidas como les parezca. ¿No se oye como lo que está pasando el día de hoy? Que dice, no, es que cada quien es libre de vivir su vida como quiera. Y por eso votamos que sí pueden abortar, y por eso votamos, dice el mundo, por eso votamos todo esto, porque la gente es libre de decidir. En una anarquía los individuos o los grupos voluntarios se organizan para lograr objetivos comunes, pero no hay una autoridad superior que haga cumplir las reglas o impongan el orden. El pueblo pide aborto y se les da. El pueblo pide casamiento entre homosexuales y se les da. Y la gran rebelión comienza. ¿Y sabe qué es lo que hace esta gran rebelión? Causa la apostasía.
De hecho, en unas versiones les llama la apostasía. En el versículo 4 dice lo siguiente: se exaltará a sí mismo, hablando de aquel hombre de destrucción, se exaltará a sí mismo y se pondrá a todo lo, dice, y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y dice el 5: ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Les dice. Y dice el 6: y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Y dice el 7: pues esa anarquía ya está, ¿qué dice? En marcha en forma secreta. Desde aquel tiempo ya estaba en marcha en forma secreta. Y dice lo siguiente: y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá, dice el versículo 9, ese hombre vendrá a ser la obra de ¿quién? Dice, de Satanás, con poder, señales y milagros, pero todos estos son falsos. Dice el 10: se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Bueno, hijos, es que la Biblia dice esto, pero ya vivimos en un tiempo donde tenemos que tener una mente abierta, donde no podemos juzgar. Oye, pero la palabra de Dios dice esto. Bueno, sí, pero no. La espada es un símbolo de la preparación espiritual. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es prepararnos espiritualmente para lo que viene. Estar alertas para las pruebas que se avecinan. Vivimos tiempos inciertos y tiempos dentro de nuestro país que vemos que están todas las cosas por todos lados, donde la anarquía está por verse ya, donde el hombre de iniquidad está por dejarse ver. Porque recuerda, está ahorita en secreto. Hay los que gobiernan detrás de escenas que nosotros no vemos. Pero una vez que todo esto llegue a su punto que el Señor dijo, ya no será más secreto. Y la gente apoyará esto. Una gran rebeldía contra Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? En la política. El creyente no debe caer en la trampa de decir, bueno, es que yo me voy a postular para entonces hacer buenas leyes para los creyentes. Ahora, si el Señor te abre puertas y te manda es una cosa. Y creen muchas veces la manera en que Dios ha puesto a personas dentro de poder ha sido muy difícil. Lo podemos ver en la vida de José. Fue vendido como esclavo, pasó por tiempo en la cárcel, pasó por muchas cosas antes de llegar a una posición. Sin embargo, él no buscaba esa posición, nunca la buscó. Pero el Señor tenía un plan para él y ahí lo mandó el Señor. Daniel igual. Daniel nunca buscó una posición de gobernante, nunca lo hizo. ¿Sí o no? Sino que, ¿qué pasó? Daniel cayó también en ser un esclavo, porque si tú te acuerdas, llegó aquel rey, guerreó contra los de Judá y los capturó. Y él estuvo cautivo. Aún así el Señor lo llevó y lo puso como gobernante. Sin duda que cuando una persona de parte de Dios llega un llamamiento divino para gobernante es el Señor completamente.
Sin embargo, no anda ahí postulándose. Al menos no lo vemos en la Biblia. En Génesis 39, 23, si tú miras la vida de José, se los leo rápido. Génesis capítulo 39, versículo 23. José tenía un corazón puro, un corazón que buscaba agradar a Dios siempre. Y cuando aún siendo vendido por sus hermanos como esclavo, aún siendo comprado por Potifar como esclavo, cuando llega el momento en que la esposa de Potifar, ahora sí que se le ofrece, en el versículo 23, él responde lo siguiente y dice, no necesitaba, estamos en el versículo 23, dice lo que entendía aquel hombre, dice, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Perdón, me equivoqué de versículo, déjame buscar otro versículo. Estamos en Génesis 39. Puse el versículo equivocado aquí. Pero aquí también este versículo también habla de aquel hombre que había dejado a aquel carcelero como encargado, que era José. Estamos en Génesis 39. Génesis 39, vamos que cargue poquito. A partir del versículo 13. Bueno, pero leemos a partir del 13, dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y dice el 15, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó saliendo, y dice el 16, y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa, y dice el 17, entonces le habló a ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Esta era la versión que tenía la mujer sobre el accidente que había pasado con José. Sin embargo, si tú vas al versículo 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y venía una y otra vez diciéndole, duerme conmigo. Y dice el 8, y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice el 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, su esposa. Dice, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Y podemos ver, José el soñador tenía un corazón puro. Él, cuando miras este versículo, dice, pecaría contra Dios. Sin embargo, podemos ver que a pesar de todas esas situaciones difíciles, de la cárcel, del encarcelamiento que tuvo, de aquello que fue vendido como esclavo, el Señor tenía un plan y un propósito para José. Y era librar toda una nación de una hambruna que vendría. Cuando tú miras a Moisés, nomás para poner algunos ejemplos, Moisés en Hebreos capítulo 11, versículo 23, se los leo. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Sabemos que Moisés era hijo del faraón, decíamos adoptado. Y dice el 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Y dice el 24, por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice el 25, escogiendo antes, ¿qué? Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tanto como José, que guardaba su pureza, tanto como Moisés, que dijo no a las riquezas, que dijo no a la grandeza, que dijo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y tú miras personajes como estos y podemos ver cómo el Señor los llevó a ser gobernantes, o como a Moisés, que lo usó y lo sacó de un lugar donde estaba con poder. Algunos pudieran decir, oye, pero el Señor pudiera usar a Moisés ahí, pues era hijo de la hija del faraón. Ahí pudiera haber usado sus ¿cómo le llaman? Palancas, ¿verdad? Pudiera haber usado sus palancas con el rey o con el faraón para que entonces le diera aquí un break a su pueblo. Sin embargo, el Señor no buscaba un break para su pueblo, buscaba, ¿qué? Libertad para su pueblo. Y había algo que tenían en común todos estos hombres: amaban a Dios más que todas las cosas. Amaban a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas es honrar a Dios. Estos hombres sabían que no tenían que postularse, que no tenían que buscar ser gobernantes, no tenían que buscar nada de eso. Que el Señor los estaba llevando para liberar a su pueblo. En este caso lo podemos ver con Moisés. Con José el Señor lo estaba llevando para rescatar a todo un pueblo de una hambruna. A Daniel lo estaba llevando para que el rey reconociera, y no solamente un rey, porque cuando tú veas la vida de Daniel, él pasó por varios reyes. No solamente Nabucodonosor, como lo hablamos. Había también el rey Balsasar, el rey Darío de Medo, el rey Ciro el Grande, que hablamos también. Fueron reyes en el cual Daniel pasó por todos esos reyes. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús habla de la espada, el Señor estaba hablando en una metáfora de que tenemos que prepararnos. Y a lo largo de los mensajes que el Señor ha estado llevando como iglesia, y como iglesia no nomás local, sino general, universalmente, el Señor sigue hablando y sigue diciendo: prepárate en la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Seamos conocedores y seamos hacedores de la palabra de Dios, porque viene la resistencia, viene el conflicto, y va a empezar aquel conflicto espiritual, donde los reyes, donde los gobiernos empiezan a proponer leyes que van en contra de la ley de Dios. Y tu responsabilidad en la política es estar atento. No puedes hacerte, ¿cómo le dicen? No puedes ser el ojo gordo, ¿verdad? Creo que le dicen. O de no ver, o tratar de decir, no, pues yo no me hago de los que no sé y no veo las noticias para no caer para no causar, que me cause terror, ¿verdad? Algunos pueden decir eso. Sino que debemos estar atentos a los noticieros, estar atentos a lo que está pasando alrededor, porque cada cosa que pasa nos está anunciando una y otra vez que el Señor viene pronto. Nos anuncia una y otra vez también que todas estas cosas que están en la Biblia se están cumpliendo, y que tenemos un deber y una responsabilidad como ciudadanos de este país en el que estamos, como ciudadanos terrenales, aunque peregrinos. Y cuando el Señor nos llame, entonces entramos a la ciudad en la que en realidad somos ciudadanos celestiales. Y vamos a terminar con eso, hermano. Le invito a que se ponga de pie, y quiero concluir haciendo un llamado especial a cada uno de nosotros a recordar cuál es nuestra verdadera ciudadanía. Que nuestra verdadera ciudadanía es celestial.
Debemos de recordarlo siempre. Somos peregrinos en este mundo. Estamos llamados a reflejar los valores del reino, la política celestial. A eso somos llamados. Esto significa que tenemos una responsabilidad como ciudadanos celestiales. Y nuestra responsabilidad es ir y predicar. Nuestra responsabilidad es compartir las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de la palabra de Dios. No significa de ir y ocupar cargos públicos o ser activistas políticos. Implica vivir la palabra de Dios. Implica actuar con integridad conforme a los mandamientos de Dios. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. El mandamiento es no buscar nuestro propio bien, sino buscar el bien de los demás. Y cuando usted comparte la palabra de Dios, está buscando el bienestar de los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una y otra vez tú hablas a nuestro corazón. Sabemos que vienen tiempos, Señor, difíciles. Las cosas no se van a poner mejores, Señor, van a empeorar y van a ir de mal en peor. Tu palabra lo dice, Señor, que la maldad aumentará. Señor, queremos permanecer fieles a tu palabra, reconociendo, Señor, y viendo el valor de aquella perla preciosa que es tu palabra, viendo el valor de aquel tesoro que hemos encontrado en tu palabra. Y así, Señor, dedicar nuestra vida, nuestro tiempo para buscar de ella, Señor, para llenarnos de tu palabra. Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí, que tú sigas ministrando sus corazones, que tu voz se haga oír, Señor, fuerte y clara en cada una de sus vidas, diciendo: si buscas salvar tu vida, la perderás, pero si das tu vida por mí, la ganarás. Señor, solamente tenemos una vida, y esta es la oportunidad que tú nos das para vivirla, Señor, para ti. Que podamos reconocer, Señor, que somos ciudadanos no de este mundo, sino celestiales. Solo estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Y aunque vivimos en un país gobernado por políticos, por una autoridad a la cual tú has delegado, Señor, a aquellos hombres esa autoridad, nos sometemos, pero nos sometemos primero a tu palabra. Te damos gracias, Señor. Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que no pudieron estar aquí el día de hoy, que tú sigas restaurando sus vidas, Señor, que tú sigas restaurando sus cuerpos, que tú sanes, Señor, toda dolencia. Aquellos, Señor, que están aquí también, Señor, pero que están pasando por dificultades, que están pasando por situaciones difíciles, Señor, en sus familias, en sus hogares. Señor, que tú sigas supliendo cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres el proveedor, que tú eres, Señor, el que nos guarda, que tú eres, Señor, el que nos salva y el que nos sana de toda dolencia, Señor. Te damos muchas gracias. No queremos ser, Señor, ignorantes de tu palabra. Queremos ser conocedores y hacedores, Señor, de ella. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Sigue hablando, Señor, en nuestras vidas. Salimos de este lugar, Señor, mas tu presencia siempre está con nosotros, Señor, guiándonos y hablándonos, enseñándonos toda, Señor, todo tu consejo. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos. Antes que nos vamos, y vamos a adorar con todo el corazón. Díselo a Él. Pon en mí
tu corazón. Cambia en mí, oh Señor, pues te quiero agradar y en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Díselo otra vez, pon en mí tu corazón. Cambia en mí, oh Señor, pues te quiero agradar y en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Dile, quiero ser un proclamador de tu gloria. Quiero ser extensión de tu brazo aquí en la tierra. Quiero ser un proclamador de tu gloria. Quiero ser extensión de tu brazo aquí en la tierra. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Señor, queremos que nos usas. En donde estés, en donde estemos, Señor, en donde tú nos has puesto. Queremos ser buenos ciudadanos del cielo. Queremos compartir tu amor en toda la tierra, Señor. Hacer tu agenda en esta tierra y no de otra persona, sino aprender a pelear tu batalla, orando sin cesar, Señor, siendo activos en nuestro deber y no sentados, Señor, aceptando lo que el enemigo quiere hacer. Somos agentes tuyos, Señor, embajadores para tu reino. Pon en nosotros tu corazón, Señor, para que nosotros podamos saber tu voluntad. ¿Qué quieres que hacemos en esta vida? Igual en el político, Señor, en nuestro gobierno, como en nuestras vidas, en los personales, Señor, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros seres queridos. Guíanos, Señor. Dile, pon en mí tu corazón. Cambia en mí, oh Señor, pues te quiero agradar y en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Otra vez, pon en mí tu corazón. Dile, cámbiame, Señor. Cambia
en mí, oh Señor. Pues te quiero agradar y en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Quiero ser un proclamador de tu gloria. Quiero ser extensión de tu brazo aquí en la tierra. Quiero ser un proclamador de tu gloria. Quiero ser extensión de tu brazo aquí en la tierra. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Es nuestro deseo. Úsame, Señor. Úsame para tu reino. Úsame, Señor. Que mi vida te dé gloria. Úsame, Señor. Soy tuyo, Señor. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Dale aplauso a tu Dios. Úsanos, Padre.